Rica 2050. Bienvenidos a Costa Rica 2050. Hoy, martes santo. Ya estamos en Semana Santa realmente. Y hoy tenemos un programa bastante especial. El último, digamos, de esta semana. Creo que todavía mañana quedará programa de Costa Rica 2050, pero vamos a hablar de algo de muchísima actualidad. Y es que creo que para nadie es un secreto que ayer ardió la Catedral de Notre Dame en París. Es algo realmente impactante. Se vio en tiempo real. Y creo que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho rápidamente en esa inmediatez de las redes sociales, pero siempre es importante plantear la reflexión pausada, el conocimiento con las personas que conocen, el no solo opinar porque quiero opinar, aunque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, pero es importante dar elementos para que la gente pueda opinar con conocimiento. Y para eso tenemos hoy de invitado a nuestro ya recurrente invitado en este espacio, que es el arquitecto Andrés Fernández Ramírez. ¿Cómo vas, Andrés? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días a todos tus escuchas, que sé que tenés bastantes, por cierto. Sí, bueno, pues hoy trajimos a Andrés, que todos, como ustedes saben, nos visita una vez al mes para hablar de diferentes temas de historia costarricense, local, y vamos a hablar con él hoy de una de sus especialidades, que es la arquitectura patrimonial, arquitectónica, y qué mejor ocasión para eso que esta situación. Andrés, la Catedral de Notre Dame, empecemos porque la gente entienda qué es una catedral, qué es el gótico y por qué es tan importante esa catedral para el patrimonio arquitectónico mundial. Sí, me parece que es sumamente importante lo que planteas, Eduardo, sobre todo porque a partir ya desde el momento mismo en que, como decís, en tiempo real estaba sucediendo una de las tragedias más grandes que la humanidad ha visto, porque la vimos ayer en vivo mediante la transmisión televisiva. Ya en ese mismo instante habían, yo lo voy a decir sin cortapisas, una serie de imbéciles, de gente que odia la cultura, que odia la humanidad, que odia los logros del ser humano, los logros extraordinarios del ser humano, sean estos provocados por la fe o por la ciencia, por el esfuerzo o simple y sencillamente por el orgullo. Por lo que sea, hay obras humanas que son sencillamente únicas, y la Catedral de Notre Dame París es una de ellas. Bien. Catedral lo que significa es que es un templo que tiene una cátedra, ¿verdad? Es decir, que tiene una silla donde se sienta el obispo y que por lo tanto es una iglesia primada, ¿verdad? Ahora primada bien, significa que tiene una importancia particular tiene una primacía, ajá, sí, en la diócesis a la que pertenece. Recordemos que la diócesis es la provincia eclesiástica, de la misma manera que la parroquia es lo que sería para nosotros los costarricenses el cantón. Como el municipio. El municipio, ¿verdad? Ajá. Eso es la parroquia. La diócesis es la provincia y la arquidiócesis es el país. Entonces, las Notre Dame, porque ya voy a explicar el punto, porque lo digo en plural, son catedrales todas sin excepción. Son las que están en las principales ciudades de Francia y en general en Europa. El fenómeno claramente de la arquitectura gótica, de la que ya voy a referirme, nace precisamente en Francia. Bueno, los alemanes me excomulgarían por eso que estoy diciendo, pero no me interesa. Yo he investigado el punto. Y es importante también dejar claro que el asentamiento, o sea, donde actualmente se encuentra París, era una zona de la Galia, ¿verdad? En la época romana. En un específico lugar que los romanos mismos, creo que desde Julio César, llamó Lutecia, que se asentaba en las orillas del Sena y en específico en la isla que está en el centro. La Île-de-France. Ajá, exactamente, que es donde casualmente se encuentra el asentamiento actual de la catedral.
pero que obviamente tiene una historia anterior, ¿verdad? Claro, ahora el hecho de que la catedral esté en la isla de Francia es precisamente por una razón defensiva, ¿verdad? Claro. Recordemos que es esa parte, es así, oscura, bárbara de la transición del orden civilizado impuesto por Roma a el desorden traído por las invasiones. Entonces, ahí en la isla era más fácil protegerse, ¿verdad? Porque el Sena constituía la muralla, comillas, figurada. Y entonces ahí hubo santuarios desde los romanos, los bárbaros y el cristianismo. O sea que ese sitio donde se asienta Notre Dame tiene lo que se denomina precisamente en latín, en estudios histórico-arquitectónicos, lo que se llama el genius loci. Es decir, hay una espiritualidad ahí asentada, como sucede, por ejemplo, para que nos ubiquemos en América, por ejemplo, sucede en la Basílica de Guadalupe. Hay santuarios prehispánicos que estuvieron ahí, ¿verdad? Claro, o sea, que era muy normal para los pueblos que conquistan coger los lugares sagrados de las civilizaciones anteriores y sobre ellos construir su propio santuario o lugar de religiosidad y espiritualidad, ¿verdad? Desde luego, y entonces en ese sentido, cuando hablamos de la Catedral de Notre Dame y que tiene 800 años, podemos hablar de que son miles de años como sitio de peregrinación y adoración. Ya solo eso volvería al lugar algo impactante, ¿no? Claro. Porque son hasta milenios de que han sucedido ahí. Y es que la religiosidad. Claro, y es que antes de la famosa esta catedral de Notre Dame de que estamos hablando, por ejemplo, previo, sin hablar de todavía mucho antes, existió, por ejemplo, la Basílica de Saint-Étienne, que ¿sí? Era casualmente del románico, que me gustaría que le explicaras a la gente qué quiere decir eso de románico y gótico para que entendamos sobre su lenguaje arquitectónico. Sí, y el valor de Notre Dame París. Bien, pasadas las famosas invasiones, o cuando ya se asientan los bárbaros en Europa, en los distintos asientos, valga la redundancia, antiguamente romanos, casi todos, sin excepción, ¿verdad? Londres, el Londinium, París, etcétera, todos son asentamientos romanos. Alrededor del siglo X hay un despertar, un despertar cultural gracias a la cultura monacal, ¿verdad? A los monjes, y entonces empiezan a construir una serie de grandes templos abaciales, es decir, de la abadía. Y estos templos empiezan a querer recuperar la arquitectura de Roma, que recordemos que es la de arco de medio punto, o sea, es medio círculo completo. Y perdón, eso porque le recordamos a los radioescuchas que con las invasiones bárbaras los centros urbanos se habían caído y se habían desperdigado la gente en las zonas rurales con todas estas abadías y órdenes monacales, ¿verdad? Sí, y por otro lado, desaparece la vida urbana. Exacto. Desaparece la vida el urbana. comercio. Los religiosos se van a las afueras a crear sus abadías y sus monasterios, y la gente se va simplemente a vivir en aldeas o siervos de la gleba que viven en el feudo, y por lo tanto viven en el pagui, es decir, en la zona rural, son paganos. Ajá. No necesariamente adoran a Cristo. Ajá. Vamos a ver el tema del sonido. No sé si que tal vez nos pasamos a otro de los micrófonos. Tal vez pásate aquí, por favor, para que no tengamos problemas con el sonido, porque pareciera que estamos teniendo problemas con uno de los... Si quieres probas ahí un momentito, Andrés. A ver cómo nos va. Sí, listo, perfecto. Bueno. Entonces me hablabas de Alpagui, que es sí, la zona de los paganos. Claro, entonces sitios como l'Île-de-France, en ese contexto, y ve que bien lo pudimos armar, en ese contexto se convierten en la base del renacer urbano de toda Europa, de lo que fue el Imperio Romano, y se logra en gran medida porque tienen un santuario, ¿verdad? Y en este caso, como decías, bueno, Saint-Étienne, pero todavía hay tres templos anteriores, hay tres templos anteriores a Notre Dame París,
Pero en ese momento, a partir del siglo IX, X, específicamente más del X, el renacer de la cultura arquitectónica, gracias al empuje monacal, da como resultado esa arquitectura en la que se denomina románica. Románica porque quiere ser romana, pero en realidad no lo es. Claro. Nada más tiene ese elemento del arco de medio punto, que es el arco, insisto, en medio círculo, y logran proyectarlo en profundidad al cañón, de manera que se logran las bóvedas. Sí, mucha longitud, pero no tanta altura. Y no tanta altura. ¿Por qué no pueden lograr altura? Para lograr altura se necesitan unos muros extraordinariamente altos y que no pueden ser perforados porque ellos no conocían, en realidad, ya se había perdido la tecnología romana de construcción. Entonces, son templos muy hermosos, muy galanos, como decimos en Tico, pero muy oscuros. Claro, ¿verdad? porque no se podían perforar sus paredes para poder poner ventanas, No ¿verdad? no se puede definitivamente. Entonces, la única manera de meterle un poquito de luces en la parte superior, que es lo que se llama precisamente el clerestorio, que es que cuando llegas al techo, ahí sí le puedes abrir, porque ya estás arriba, no hay, digamos, el maderamen, la estructura de madera, permite hacer unas ventanitas y tal. Pero, nacen esos grandes templos. Los masones, y aquí voy a aclarar, la masonería son los constructores, ¿verdad? Empiezan a hacer una serie de experimentaciones que se ven muy, muy enriquecidas con las cruzadas. Y aquí llegamos a un punto esencial. Sí, exacto. Y es que ahí es donde quería llegar. Se empieza con esta arquitectura románica. En siglo X, vos mencionabas más o menos, o sea, antes, un poquito antes o por ahí. Pero después viene y se empieza la Edad Media, que la gente la cree como que es una sola época, a pesar de que son cientos de años, ¿verdad? Tiene una parte que ya a partir del siglo XII, siglo XIII, en donde empieza a renacer la vida urbana, a haber un crecimiento económico y el comercio, básicamente. El comercio nuevamente, como siempre, que el intercambio hace que haya mayor creatividad. Claro. Que las cruzadas, como vos lo mencionás, hace además que traigan de los lugares de Oriente conocimiento. Conocimiento esencial, porque se trae la matemática, la geometría, y con ello el enriquecimiento de la arquitectura. Si Occidente, los monjes, los constructores al lado de los monjes habían sido capaces de crear esas grandes estructuras sólidas del románico, ahora con estos conocimientos matemáticos y sobre todo geométricos, son capaces de irlas aligerando. ¿Cómo? En lugar de generar unos muros muy anchos para que puedan ser altos, se pueden generar unos muros con contrafuertes, es decir, con unos elementos pequeños, transversales, que te permiten igualmente subir, pero no ser tan pesados los muros. Y otro elemento, que por cierto, les recomiendo al público, fíjense en las tomas de Notre Dame, lamentablemente, aunque lloren, yo lloré, cuando se está quemando, en el ábside, que es la parte circular de atrás, donde está el presbiterio, salen unos elementos que lo sostienen, así como ¿verdad? Que son en diagonal, que caen por fuera del templo. Ese es uno de los grandes logros de la arquitectura de todos los tiempos. Eso es lo que se llama un arbotante. El arbotante lo que hace es que traslada la carga de la parte superior del muro afuera del muro y lo lleva a la tierra. Entonces el muro puede crecer y no ser tan pesado. Con una ventaja además, puede ser perforado. Claro. Y eso permite... Y al ser perforado, entonces eso se junta precisamente gracias a la libertad del comercio con la gente que está produciendo vidrio. Claro, y eso es una de las cosas que hay que entender del fenómeno de la catedral como una construcción que va más allá de una cuestión meramente religiosa, que lo es, por supuesto. Es esencial. Es esencial, pero es sobre todo un trabajo en equipo y conjunto de toda una sociedad, porque se necesita de, como vos lo decís, de las personas especialistas en piedra, de las personas especialistas en vidrio, de los especialistas en metal, y entonces hace que todo ese grupo de gente sea una empresa común, ¿correcto? Sí, y que no necesariamente vivían en el lugar. Ajá. Y que de ahí nace algo esencial, y es que la masonería reivindica la libertad. Entonces, es el primer estamento medieval que queda fuera de la reglamentación feudal.
Yo puedo viajar por toda Europa. ¿Por qué? Porque en toda Europa se están construyendo templos, puentes, caminos, abadías, capillas, y yo tengo que llevar mi conocimiento ahí. Claro, la libertad de comercio, eso y es una globalización del conocimiento. Y entonces andan por todo lado herreros, picapedreros, carpinteros, y anda todo tipo de maestros de obras, ingenieros, arquitectos, carpinteros, lo que usted quiera, llámelos como quiera, pero andan por toda Europa haciendo el trabajo donde se necesite. Andrés, estábamos en esa Edad Media, en ese siglo XII, siglo XIII, en donde ya habían empezado las cruzadas, venían de la arquitectura románica, empezaba la vida urbana a regenerarse, las ciudades empezaban a tener de nuevo esa efervescencia, el conocimiento que se había traído desde Oriente en matemáticas, ciencias, había permitido que los masones elaboraran y crecieran en tecnología para poder hacer unas construcciones diferentes. La altura va a ser muy importante en el gótico, ¿correcto? Esencial. Y la luz. Esencial. Y el gran logro, digamos, el arbotante es, como decía, el gran logro estructural porque permite precisamente que los muros suban y sean perforados y que esas cargas, ese peso enorme en piedra, estamos hablando de que todo es en piedra, ¿verdad? Uh-huh. No hay acero, no hay acero, lo que hay es muy poco hierro y ya veremos cómo pues se usa. Salga hacia la periferia del templo y entonces eso es lo que permite la altura. Pero el otro gran logro estructural y de la cual el arbotante es, digamos, una parte, es el arco ojival. Decía que el arco de medio punto, es decir, el arco que es medio círculo exacto, es el arco romano. Sí, por antonomasia sí. Es el del románico. Pero el arco ojival, que es el apuntado, que es... Sí, el que es una conjunción de... Es una conjunción de dos secciones de círculo y por lo tanto da como resultado, para que la gente me entienda, una especie de hoja, ¿verdad? Una ojiva. Es lo que se llama Vesica Piscis, que es uno de los grandes descubrimientos de Pitágoras ya en la antigüedad. Se trae precisamente de Oriente, aquí se había perdido. Eso es lo que permite generar lo que se denomina la bóveda de crucería. Ya no es simplemente el medio círculo proyectado en piedra, sino una serie de arcos ojivales que se van combinando en ángulos de 45 y se van proyectando a lo largo de la bóveda. Claro, eso permite alivianar enormemente la bóveda, que puede llegar hasta 40 metros. Claro, porque recordemos que las catedrales estas siguen en una posición este-oeste, la cruz latina, ¿correcto? Sí. Y en el románico, como habíamos dicho, eran extensísimas, oscuras y no muy altas. Aquí se puede jugar y entonces se empieza a jugar con alturas... Claro. Con alturas extraordinarias y con paredes perforadas. Y Andrés, estamos hablando que estábamos en medio de las tantas cruzadas y eso hacía demográficamente que muchísimos hombres se fueran para Oriente, sí. Y quedaban muchas mujeres. Sí. Muchas mujeres en las ciudades. La participación de la mujer va a ser esencial en la época de las cruzadas en todo lo que sucede en Europa. Y no es casual que esa participación de la mujer se vea premiada, por decirlo así, de manera social, con el retorno de los cruzados, que traen un culto que era muy laxo, prácticamente no existía, que es el culto a la Virgen María. Claro. Que recordemos que es el culto a Isis, ¿verdad? Que está extendido por toda la cuenca del Mediterráneo, incluida el África del Norte, de donde se traen unas esculturas que se decía que San Luis, el rey, ¿verdad? Cuando va a la cruzada, trae alrededor de 13 esculturas que son mujeres con niños en los brazos, que son hechas en maderas oscuras, las llamadas Virgen Negras, ¿verdad? Y el culto por esa mujer con el niño en brazos se extiende por toda Europa. Claro, y ese culto mariano es el que hace que se le dedique, cuando se empieza a construir la catedral de Notre Dame, que empieza a construirse más o menos alrededor del 1160. Por ahí, se le dedique a una mujer, a una virgen, sí, ¿correcto? En toda Europa. Y en toda Europa. En toda Europa están Notre Dame Amiens, Notre Dame de Chartres.
por toda Europa, literalmente, como dice un cronista de la época, Europa se viste con un manto blanco de catedrales, que es una expresión hermosísima. Que es interesantísimo porque es una de las cosas que a veces se reconoce poco y es el legado de la Iglesia Católica en la reivindicación de la mujer como en un lugar especial dentro de la sociedad, ¿verdad? Esencial porque la madre del Señor es una mujer y por lo tanto el culto a María lleva implícito un respeto por claro, la y más mujer. allá que posteriormente se pueda cuestionar que la mujer tenga nada más una función maternal que no la tiene en el mundo actual, lo importante de esto es entender que cuando se inicia, en otras religiones ni siquiera se le tenía un lugar especial a la mujer. No, para nada. Pero además eso va a dar pie a una serie de mujeres notables dentro de la iglesia, como Santa Hildegard de Bingen y otras que llegan incluso a predicar y a tener Bueno, tenemos el ser caso, consejeras del Papa, etcétera. hablando de la etcétera. misma Francia, tenemos el caso de Juana de Arco, de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, que por cierto fue beatificada en Notre Dame. Fue beatificada en Notre Dame. Entre los hechos extraordinarios, entre otro montón de hechos claro, extraordinarios. como por ejemplo también la muerte. La coronación de Napoleón. De Napoleón en 1802. Como emperador, es ahí. Que está plasmada en el cuadro de David. Que, muy exquisito. Exquisito. Pero también tenemos, por ejemplo, que al frente de Notre Dame, por ejemplo, se mató se colgó, o se quemó, mejor dicho, al líder de los cruzados. Sí. Perdón, de los templarios. De los templarios. Sí. Por ejemplo, o sea, Notre Dame ha tenido una importancia grandísima en la historia de Francia. En la historia de Francia y de Europa. Por lo tanto en la historia de Europa, porque recordemos que por ejemplo, bueno, durante la Comuna en 1871, mataron al obispo. Los comuneros mataron al obispo y hasta, si mal no recuerdo, creo que hasta adentro. La Revolución Francesa estuvo a punto de venderla. Sí, hasta para convertirla en una cantera. Sí, igual hicieron también, igual en la Revolución Francesa hicieron lo convirtieron en un templo laico de la razón. Esas cosas que les encanta tanto a la izquierda de vez en cuando, ¿verdad? Que siguen siendo muy religiosas. Sí, nada más que desde su perspectiva. Andrés, pero hay un hecho que se ha mencionado mucho y que quiero que le expliques a la gente por qué es así. La gente cree que cuando alguien va a construir algo, lo iniciamos hoy y se termina en 2-3 años. Pero resulta que Notre Dame empieza en 1163 y va terminando, creo que son 200 años o 200 años prácticamente. Sí, años después. Sí. ¿Por qué eso así? ¿Y eso qué implicaciones tiene a nivel estilístico también? Ok. En primer lugar, eso es así porque las ciudades no tenían todos los recursos, lo cual es muy importante. Además, cuando digo que no tenían todos los recursos, es no solo los recursos para los materiales, sino para pagar la mano de obra especializada. ¿Por qué? Porque la mayoría de mano de obra no era especializada y era, además, y esto es bellísimo porque es un acto de fe, era donada por la gente. La gente donaba desde pollos y huevos hasta su mano de obra, las señoras cocinaban, etcétera. Era una labor, como decías ahora, de equipo, pero social, una cosa, toda la ciudad volcada, pero hablemos de que la ciudad era una aldea, volcada en la construcción de aquella maravilla, ¿verdad? Que iba poco a poco, ahí. Y habían meses y años incluso en que no se podía hacer nada porque pasó la peste, por ejemplo, etcétera. Entonces, las obras paraban. ¿Qué repercusiones tiene eso desde el punto de vista arquitectónico? Que se cambió el maestro de obras, es decir, el arquitecto, y llegó e introdujo, a partir de lo que él encontraba construido, variaciones. O, por ejemplo, venía llegando de la última construcción, la última catedral, y metía cosas. Yo vi allá metía elementos que no estaban contemplados originalmente. En Colonia había algo que podemos reproducir. Ahora, en el caso de Notre Dame no es tanto eso porque Notre Dame es como la tercera o cuarta de las grandes catedrales. Que además tengo entendido... Es muy primitiva todavía, es un gótico muy primitivo todavía. Y que tengo entendido además que Notre Dame es de las que introduce avances muy interesantes. Sí, claro. O sea, que era pionera, por eso también para entender la importancia. Es absolutamente pionera, digamos, ya cuando vemos que Amiens es más alta es por algo.
Claro, porque ¿verdad? se había podido probar. Desde luego, desde luego. De hecho, el resto de las catedrales francesas, para no hablar de las de Europa, se hacen después de Notre Dame y se montan sobre lo que se experimenta en Notre Dame. Por ejemplo, ese arbotante del que les hablaba en el ábside, en la parte trasera, es total y absolutamente revolucionario y es de Notre Dame. Otra cosa interesante, Andrés, en las catedrales estas es que ahí tenemos que recordar que las poblaciones que las usaban eran poblaciones analfabetas, obviamente. La imprenta no estaba todavía o estaba apenas ahí por ahí caminando. No, hombre, ni existía. O sea, no existía. No existía. Entonces, las iglesias son teatros también, son espacios de espectáculo. Como hoy diríamos, multimedia. Son multimedia. Multimedia, porque recordemos que la mise en scène, la puesta en escena católica es multimediática, porque además implica el olor. Claro. Está el incienso, implica las luces, implica el oro, los vestuarios, los grandes vitrales, las alfombras de flores. Estamos hablando de una cosa extraordinaria que llena los muy diversos sentidos, ¿no? Claro, que por eso era lo que te iba a mencionar, que los famosos estos rosetones, que la gente los ve tanto, con alegorías, en realidad son algo multimedia, porque era una forma de enseñarle pasajes de los santos de la Biblia. ¿Cómo le explicas a la gente que no sabe leer una parábola? Sí, a través de... aquí está Cristo contando esto y esto y esto y esto y aquello, y al final llegó el hijo pródigo. Claro. Y ahí está. Claro. Y está todo, es una cosa maravillosa. Los episodios tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, los profetas, todas las secciones del Evangelio están en esas exquisitas vidrieras que entonces servían para poder explicarle al pueblo analfabeto lo que en el románico se le había explicado con esculturas de piedra. Las catedrales románicas son las Biblias de piedra, las catedrales góticas son las Biblias de luz. Por eso decía Jules Roman que la catedral no pertenecía a ninguna persona, ni siquiera a la que la creó. No. Su nombre es el universo. Sí. Ella es la casa del espíritu donde ningún hombre es un extraño. Es que... Decía Jules Roman, y eso para mí encierra... Son sitios sencillamente exquisitos. Vamos, el que no se sobrecoge en un templo egipcio, el que no se sobrecoge en el Partenón, es que está mal del alma. Andrés, no nos podemos alargar mucho porque aquí podríamos pasar horas hablando de este tema, días, pero realmente queremos ir aterrizando en algunas cosas. Otra cosa que quiero que le entres, Andrés, es que cuando hablamos de que Notre Dame tiene 800 años y que ya hablamos de que se construyó en un lapso de más o menos 300 años, ¿qué pasa? Hay una restauración muy importante que se da en el siglo XIX, que es la famosa de Viollet-le-Duc, y quiero que llegues ahí, pero quiero que la gente entienda qué pasó en ese intermedio entre que se terminó de construir y la restauración de Viollet-le-Duc, más o menos por ahí de 1845. Ok, bueno, ahí hay un impasse terrible, que es el que ya mencionamos, que es la Revolución. Sí. Y la Revolución... También las intervenciones previas de Luis XIII y Luis XIV. Hay intervenciones previas en los siglos XIV, XV, XVI. Sí. Pero no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan agresivas como la que va a suceder en el siglo XIX, de la que ya vamos a hablar, pero también vamos a hablar la razón de la del siglo XIX. Un punto antes. Incluso la Notre Dame actual, como la hemos conocido muchos, tiene elementos de las iglesias anteriores. Claro. Recordemos que uno no se deshace de una escultura bellísima, simplemente la desmonta y la incorpora al nuevo templo. Claro. O sea, Notre Dame es un collage. Claro, ¿verdad? es un collage. Un potpourri. Una exquisita ensalada de frutas, hecha por un chef, si vos querés, pero una exquisita ensalada de frutas. Para no decir como los ticos, un arroz con mango magníficamente manejado, porque hay manos, siglos, diferencias estilísticas, etcétera, superpuestos en esa exquisita gran obra. Eso sobre todo creo que es importantísimo para que entendamos cuando uno escucha a ciertos puristas que dicen es que hay que mantener ese edificio
como originalmente la pureza histórica. Sí. Eso es una tontería, y lo digo yo como estudioso del patrimonio, creo que tengo toda la autoridad para decirlo. Eso es una tontería. Eso lo que significa es simple y sencillamente ignorancia, ¿verdad? No hay ningún edificio químicamente puro, no puede haberlo. Claro, porque se van adaptando, además porque las tecnologías y las necesidades van cambiando y entonces se le tienen que ir haciendo adecuaciones. Se le van haciendo adecuaciones, o sea, bueno, ahora sí, llegamos al punto en que la revolución sí prácticamente la deja perder. Estuvieron a punto de venderla para convertirla en una cantera, lo cual es una barbaridad muy propia de los revolucionarios, entiéndase, de la izquierda, que esto no lo tenés que decir vos, yo lo puedo decir, son enemigos de la civilización. Pero bueno, llega un punto en que el abandono de Notre Dame es tal que es cuando Víctor Hugo escribe, el gran poeta romántico Víctor Hugo escribe Nuestra Señora de París. Que también hay que recordar que en esa época romántica, porque Víctor Hugo escribe esto en 1830 más o menos. 30-31. Está el apogeo del romanticismo, y hay que recordar que el romanticismo como un movimiento artístico tiende a volver a la época medieval y a resaltar esa época medieval. Claro. Y entonces hace una reinterpretación. De hecho, mucho de la época medieval nuestra es en realidad la del romanticismo. Claro, es la visión que el romanticismo tiene, claro, como reinterpretó la época medieval. Claro. Y ahí le quiero dar un elemento a las personas, sobre todo un elemento decorativo, que hace que la gente identifique mucho a Notre Dame, que son las famosas gárgolas, que son ¿Sí? estas imágenes. Esas no son las originales, o sea, porque esas se perdieron casualmente en la Revolución. Es que en la Revolución estuvieron a punto de echársela. Sí. La iban a demoler. Entonces todas esas imágenes que nosotros vemos en realidad son reinterpretaciones y vueltas a hacer durante el siglo XIX. Y cuando uno las ve, jamás pudo pensar nada de eso. No, o sea, es una obra integral. Claro. Pero tiene esa superposición de capas tan ricas. Ahora, lleguemos a Viollet Leduc porque... Sí, ahora, entonces, lo que hace Viollet Leduc, que es uno de los precursores de la recuperación y defensa del patrimonio histórico arquitectónico, es que ciertamente lo era y muy apasionado, pero su pasión era casi tan grande como su creatividad. Viollet Leduc se permitía las peores barbaridades. Él decía, esto seguro era así. Y lo hacía. Entonces ese Notre Dame que nosotros conocemos, que es básicamente el de Viollet Leduc hasta ayer, era en realidad una reinterpretación bastante un verso libre. No todo, pero sí, pero por ejemplo, digamos, cuando, y yo, ahí fue cuando se me vinieron las lágrimas, ver caer la aguja, esa no es la aguja original. No, esa sí la hizo. Esa es la aguja de Viollet Leduc. Sí, claro. ¿Verdad? Que es una interpretación de la aguja original que hoy no sabemos cómo era. Pero sí, mucho de Notre Dame que se nos quemó ayer es el Notre Dame de Viollet Leduc, pero lo importante es que es un templo de 800 años que puede testimoniar casi que año a año esos 800 años. Andrés, ayer... El paso del tiempo, ¿verdad? Está ahí. Por ejemplo, el altar, que es la cosa más fuera de lugar, es un enano verde en el cuento azul, es barroco, no tiene nada que ver. Claro, en el barroco se le introdujeron cosas. Otro tema que ayer me daba un dolor impresionante viendo buscando información para el programa, es que en el 2012... casualmente, y hablando del tema musical, que no lo hablamos, que sí. Posteriormente se le introduce el órgano, que era uno de los órganos más maravillosos. 107 notas diferentes. Exacto. Es una cosa increíble. Impresionante. Resulta que hay que escucharlos. Bueno, este órgano se restauró en el 2012. Sí. Y también se le cambiaron las campanas en el 2013. sí. Y estaba viendo un video maravilloso de la fundición de esas campanas, todo el trabajo que llevó, que además se hacía en una zona de Normandía. Un pueblo que se dedica solo a fundir campanas, hacer campanas, y cómo se llevaron hasta París, se subieron en Notre Dame, unas campanas que estaban afinadas ya ahora con todo el mundo digital perfectamente para que sonaran de tal manera, y el órgano, había que ver a los organistas cuando les pusieron aquella consola maravillosa digital, donde ellos iban a tocar ese órgano, y eso sí les cuento, el órgano se quemó ayer. Sí. O sea, ese órgano ya no está. Además de otro elemento, perdona, que te quería mencionar, que ayer se fue, que la gente no entendía por qué una iglesia una edificación de piedra, por qué quemaba y ardía de esa manera, es que se fue todo la estructura de madera que sostenía el techo. Lo que se llama el maderamen. El maderamen que era de los... que le hablaba. Ese sí era de los originales. Este es original, se llamaba El Bosque.
Se le conocía como el bosque por la cantidad de madera que hubo que hacer. Claro, porque decían que casi cada una viga era un árbol. Un dato, exacto. Un dato para que la gente comprenda. Cada catedral arrasaba un bosque. La Ile-de-France perdió todos sus árboles que eran aptos para madera. Y los alrededores fueron devastados. Porque la catedral se lleva un bosque entero. Por eso el maderame se llamaba el bosque. Ahora pongan resina ya de 800 años o más en esa cantidad de madera. Eso fue catastrófico lo que sucedió. Sí, es catastrófico y interesante también como dato importante, Andrés, que ayer viendo un poquito el desconocimiento de la gente que también quieren traer estos temas para hacer política local. Había gente muy atrevida. Es muy pobre de espíritu, sí, eso. Hacer había gente muy atrevida diciendo que la restauración de Notre Dame iba a ser más barata que la del Teatro Nacional. O sea, eso lo que demuestra es mucho desconocimiento, porque nada más solo para darles un dato, la restauración que estaba en proceso, sin haberse quemado, tenía un costo de $169 millones. Sí, claro. Y estamos hablando que la del Teatro Nacional, que es otra realidad, otra cosa completamente, no se puede ni relacionar, es de $30 millones. 31. 31, sí. Sí, bueno, yo pienso que de esta tragedia se pueden sacar muchas lecciones para el país. Una es que los puristas deberían suicidarse. Eso no puede ser, o sea, no se puede seguir pensando así, de esa manera arqueológica del patrimonio histórico arquitectónico. Como vemos, y se nos quedan 1000 cosas más en la lista para hablar de Notre Dame, de la superposición de épocas, momentos, etc. El purismo es una manifestación de ignorancia, de la misma manera que el nacionalismo es una enfermedad del alma. Y lo otro es que las restauraciones histórico-arquitectónicas de joyas de esa naturaleza o de nuestro Teatro Nacional, que es otra realidad. Sí, pero que guardadas las distancias y las proporciones, es nuestro Notre Dame, no tienen precio. O sea, eso no son costos, son inversiones. Inversiones para conservarle a las futuras generaciones estas obras maravillosas, traveseadas hasta decir quítate, sí, pero que tienen que conservarse, para que ellos vean a ver si tienen que travesearla. Solo para dar datos, para que la gente entienda además la trascendencia, para aquellos que creen que Notre Dame era un lugar donde solo católicos iban a oír misa, les cuento que los visitantes anuales eran de alrededor de 13 a 14 millones de personas. Sí. Cosa que lo estaba causando problemas ya también a la estructura por el turismo masivo, ¿verdad? Desde luego. Pero además de todos los rincones del planeta, de todas las religiones, simple y sencillamente porque se trata de una maravilla, donde la religiosidad que le dio origen pasa a un segundo plano, ¿verdad? En un segundo plano no lo digo despectivamente, todo lo contrario, sino en el sentido de que usted va a admirar la obra del ser humano llegando a esa verdadera apoteosis de belleza. Yo te pasaba hoy un texto de Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la izquierda más radical francesa, de la Francia insumisa, que no tengo nada, no coincido en casi nada ideológicamente con él, pero era maravilloso ese texto en donde él hacía un rescate de Notre Dame como un espacio de toda Francia, de los ateos como de los cristianos, ¿correcto? Y dice, y de los judíos y de los musulmanes. Sí, exactamente. Es una cosa maravillosa. Vamos, ¿quién por ser cristiano se volaría la mezquita de Córdoba? ¿O quién se alegraría de que alguno de los vestigios aztecas o mayas se perdieran? Por favor, los budas de piedra que los presenciamos. Los talibanes, que lo vimos también en tiempo real, por favor. Andrés, hablemos un poquito de dos temas que me parecen cruciales ahora. Uno, de lo que se dañó, que realmente sabemos poco. Acaba de suceder el día de ayer. Lo que se sabe son algunos cables de prensa que hablan. Y realmente es muy atrevido hablar en este momento porque para eso se va a tener que hacer todo un inventario. Sí decirles que porque estaba en restauración, por ejemplo, hay elementos escultóricos que se habían bajado de previo. Afortunadamente. Los 12 apóstoles que son en bronce, por ejemplo. También, por otro lado, las famosas reliquias que tienen una importancia
religiosa también se lograron sacar Sí. a tiempo y algunas obras de arte, pero sí hubo otros daños bastante grandes. Sí. Bueno, ¿Cómo sufre un edificio de estos con el incendio? Ok, sí quiero aclarar lo de las reliquias porque las reliquias son esenciales para La cristiandad. para el cristianismo católico, y quienes somos católicos entendemos de qué se trata. Las reliquias son, ¿verdad? Restos de alguna manera de santos que son benditas y que son parte de la consagración del templo como un espacio sagrado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las reliquias son parte integral del templo, ¿verdad? Son sine qua non. Es una dicha que algunas de estas piezas, entre ellas las reliquias y otras piezas escultóricas, hayan sido removidas en razón del trabajo que estaba sufriendo la catedral, porque de lo contrario hubiera sido una pérdida inestimable. ¿Cómo sufre un edificio de estos? Ahora ya hablamos del maderamen, Destruido. totalmente perdido, pero no caigamos, también lo vi ayer ahí en un comentario de alguien en una red social, de la piedra, por dicha es de piedra. No, peligrosísimo, la piedra se daña. Más una piedra calor, de 800 años, ¿verdad? No, y además el peso de esas piezas, Uh-huh. ¿verdad? Estamos hablando de que las piezas pequeñas, claves, pesan hasta 1/4 de tonelada, las pequeñas. Es decir, que hay unas piezas monstruosas. La piedra sufre muchísimo con el calor porque se degrada. Pierde sus condiciones estructurales como la mayoría de los otros materiales. Por otro lado, están los vitrales, que me decías que se sabe que la mayoría están bien, algunos, pero que sí. hay una parte que sí sufrió daño. Recordemos que el vidrio tiene como elemento generador esencial el fuego. Claro, por lo tanto se derriten. Claro. Punto. Andrés, nos quedan alrededor de 4 o 5 minutos, así que vayamos cerrando un poquito. Bueno, aquí a mí lo que me parece es que ojalá el trabajo de restauración se haga, de una manera que de alguna manera vuelva a esa labor social tan rica que fue la construcción de la catedral, y que sea nuevamente una reflexión social de grandes especialistas alrededor de uno de los grandes monumentos de la historia de la arquitectura, y que se compartan conocimientos ojalá que diera pie a una muy grande discusión, porque se puede correr el peligro, sobre todo en Francia, donde las estrellas proliferan, abundan, que se lo den a alguien del Star System y se mande como Viollet Leduc a inventarle alas de vidrio y techos de acrílico y cosas de esas. Me parece que es un momento muy doloroso, pero un momento que le puede brindar a Francia y al mundo precisamente una oportunidad de oro para lograr el reintegro de alguna manera de uno de los monumentos más significativos de la historia de la arquitectura en el mundo. Eso que estás diciendo es crucial. Entender primero que no es ir a hacer una repliquita exactamente igual, no. Eso no va a ser. Y segundo, entender también que Notre Dame es una de las catedrales que está más documentadas y que por lo tanto hay mucho conocimiento alrededor, hay especialistas solo en esa catedral. Hay especialistas en Notre Dame, estamos hablando de especialistas en historia, especialistas en estructura, es una cosa impresionante. Exacto, entonces eso se va a dar. Andrés, última reflexión, por favor. ¿Qué nos trae a reflexión con nuestro patrimonio en el tema de los incendios? Yo sé que son dos cosas diferentes, yo sé que no sé, porque no he podido entender si Notre Dame tenía algún sistema antiincendios o no. Eso no lo sé todavía. Lo que sí te puedo decir es, tenemos que poner las barbas en remojo, ¿correcto? Todos, en todo el planeta, sí. Tenemos que poner las barbas en remojo porque la mayoría de los países tenemos cosas muy valiosas, y los incendios son solo uno de los siniestros que se pueden evitar, ¿verdad? Con excepción de los terremotos, todos los demás siniestros se pueden prevenir, y deberíamos estar al tanto de qué le ocurre o qué le podría ocurrir a nuestros monumentos. Y yo agregaría una última reflexión, sobre todo en una época en que estamos en crisis de la democracia liberal, que estamos en crisis que hace que la gente le crea menos a los gobiernos.
Y es la importancia, Andrés, de que desde las instituciones culturales la parte informativa tiene que ser de todos los días, porque si no, usted no le va a vender a la gente que necesita $30 millones para el Teatro Nacional si usted no lo comunica bien. Tiene que ser una muy buena campaña de comunicación. Y explicada, la que transparente. Esto, transparente, muy bien explicada, con un lenguaje llano, pero respaldado técnicamente, científicamente, y con toda la transparencia del mundo. Y que los ciudadanos entiendan que hay que informarse para opinar, ¿correcto? Por favor, porque lo otro es las redes sociales, y esto es una irresponsabilidad, que muy bien lo dice hoy Jorge Guardia en su columna magnífica, que lo remito en La Nación. Esto ya no puede seguir así. No, la lectura está en crisis, no la literatura. La gente no lee. Sí, y lo que lee no entiende. En lo que lee no lo entiende. Y es que escribe mal. Y creen además que se puede opinar de lo que sea, hasta temas tan técnicos en los que se requiere... un conocimiento que yo no sé de dónde lo sacan. Yo llevo 30 años en esto y todavía hay cosas del teatro que no me atrevo a opinar. Bueno, y por eso es este espacio, Andrés. Este espacio es para traer a gente especialista, para traer a gente que conoce, para crear elementos para que la gente pueda opinar con... Eso es una herramienta de educación y un trabajo magnífico que has venido haciendo entre la ciudadanía. Muchas gracias a vos, Eduardo. Yo, creo que vamos a ir cerrando ya el programa el día de hoy. Les agradezco muchísimo, Andrés. Les cuento que teníamos a Andrés invitado en abril para hablar de las historias locales, como estábamos hablando, pero nos adelantamos con este tema que fue de actualidad, pero igual lo vamos a tener. Así que muchísimas gracias. Volvemos mañana a Costa Rica 2050 a la misma hora, 9:30 de la mañana.